A raíz del vídeo que hicimos en el canal sobre la voz de Chiquis Rivera, han sido muchísimas las peticiones de análisis de su hermana, Jackie Rivera, ya que dicen que es la viva reencarnación de su madre y que es la más talentosa de los Rivera. ¿Será cierto esto? Vamos a analizarla. Ya lo sabes, si te gustan las Technic reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este video llegue a muchas más personas. Do el talento de Jenny y así canta a capela. Ciérrame las puertas en la cara. Ay. Pásame con otra por enfrente. Grítame que no con la mirada para ver si dejo de quererte. Vuélveme a decir que no me quieres. Vaya. Para que me quede bien clarito. Para ver si en todas las paredes. Wow, chicos, es cierto lo que me dicen. Primero que el parecido con su mamá, es tremendo, la veo tremendamente parecida, pero no solamente físicamente, son dos gotas de agua, sino que vocalmente también se parecen muchísimo. El timbre de voz, digamos, de las dos es bastante parecido. Cosas que puedo destacar de Jackie es que tiene un vibrato muy regular, unos finales muy regulares y muy bien sostenidos. Ahí está la diferencia cuando tú tienes una buena base, un buen apoyo, digamos, de la voz. Cuando tú llegues al final de las frases, vas a demostrar ese apoyo de la voz. Cuando hagas el vibrato, lo vas a hacer de manera regular. Cuando hagas una nota sostenida, aunque no esté vibrada, esa nota la vas a poder sostener desde el principio hasta el final, porque estás utilizando bien tu aparato fonador y estás utilizando bien, pues, la dosificación del aire justamente en toda la extensión de la nota. O sea que ya aquí, simplemente con estos segundos de canción, ya vemos un buen funcionamiento de la voz, ¿no? Dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Wow, fíjate que la canción está en una tonalidad, lo ha pillado en una tonalidad muy, muy alta, por lo tanto, va a llegar un momento que se le va a ir tremendamente arriba. Ya con esto está demostrando que Jackie es dueña de una tesitura bastante alta, lo está aguantando, se maneja muy bien en lo que es el mixto de la voz, pasa a la voz mixta, porque si no tendría que hacer una voz de cabeza muy pura y eso le quitaría potencia. Es una voz muy potente, es una voz muy brillosa. Estamos al final de la cuarta con tintes. En algunos momentos hay notas de la quinta octava, pero ahora se va a meter en la quinta octava. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Fíjate aquí, ha tenido que utilizar esa voz mixta. Se lo hago, porque se ha metido súper arriba. Se lo hago. Ya se mete aquí en un mi bemol de la quinta octava. Le da, o sea, le da para mucho. No solamente es que le da para mucho, sino que sabe cómo meterse en esa calidad vocal, como es la mixed voice, para poder proseguir con la canción. Tal vez otra persona hubiera dicho, uy, la pillé muy arriba, ya corto. No, en el caso de Jackie Rivera, lo está aguantando y piensa, venga, me tengo que tirar y lo tengo que hacer. Porque ya lo empecé y ya lo tengo que terminar, ¿no? Es así. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Si te fijas, sí, en la quinta octava, la canción está súper, súper, súper alta. Chicos, tenían razón que tenía que estudiar el caso de Jackie porque realmente está demostrando que tiene con qué, tiene bastante con qué. Mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Wow. No. Y fíjate, no tiene absolutamente nada. Cuando hay talento real, chicos, tú puedes estar así, en una cocina, con un móvil que te está grabando, con un celular que está grabando, y venga, canta. Y cuando cantes, va a suceder esto. Cuando hay talento real, da igual si estás en un plató de televisión, si estás en una playa cantando, si estás en el metro cantando, en el tren, en el autobús. Cuando hay talento, punto. Da igual lo que te pongan. Y si a esto le sumas la nueva tecnología, le sumas un buen sonido, un buen micrófono, una buena orquesta,
¿Qué puede salir? Una cosa maravillosa, ¿no? Ya lo vuelvo a repetir, chicos, cuando hay talento da igual el lugar. El talento va a salir. Y ya está, por sus 4 poros. Por todos sus poros. Es maravillosa, chicos, qué bueno. A ver, vamos a buscar algo más de Jackie. Ay, mira esta, mi preferida. A ver qué tal. Pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta. Fíjate que cuando cambia, prefiero estar dormida. Lo hace muy interno, vamos a volver a escucharlo. Esta es otra de las cosas que hacen ver que tiene un buen manejo, ¿eh? Prefiero estar dormida que despierta. De tanto que me duele que no esté. Los niños atrás. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Muy suave. Tarde o temprano estaré contigo para seguir Breathe voice. amándonos. ¡Wow, chicos! ¡Qué barbaridad! Pero no sé si Jackie realmente se dedica a cantar como hizo su hermana o no se dedica. Ya me contarán ustedes cómo está actualmente su carrera o qué es lo que hace en este preciso instante. Pero sí, chicos, les puedo decir que sí tiene talento, que sí tiene un buen manejo, por lo menos en estas 2 pedacitos. Fijaros que estoy pillando cosas que no están modificadas de ningún punto ni tienen una postproducción, como pasa muchas veces en los concursos de canto, que luego les pulen la voz y hacen cosas maravillosas con la voz. No, en este caso, o sea, más casero no puede ser. Es casero total. Si casero total suena de esta manera, imagínate cómo puede sonar en un espectáculo preparado, ¿no? Oye, chicos, me he llevado tremenda sorpresa con Jackie Rivera, ¿eh? Vamos a ver si hay algo más. A ver. I will leave ¡Wow, inglés! my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. Won't we just play pretend? Fíjate, con la colocación del inglés, inclusive le suena hasta mejor la voz. Muy aireada, sabe utilizar dinámicas vocales. Fíjate tú. Like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if. Tiene una laringe bastante ágil que le permite jugar y hacer melismas, hacer trinos, hacer inflexiones durante la melodía. Tiene un vibrato, ya te das cuenta por el vibrato que es muy ágil. Es una frecuencia bastante ligera, pero sin llegar a ser ese vibrato caprino, ¿no? It's my last night with you. ¡Wow! Hold me like I'm more than just a friend. Fíjate que sabe utilizar muy bien lo que es el belting, la voz llorada, es decir, que está utilizando muchísimas dinámicas vocales que la hacen una cantante más completa. Me sorprende de muy grata manera Jackie Rivera, chicos. Give me a memory I can use. Utiliza lo que es el falsete para pasar a esa voz más aguda, ya en la 5ª octava. Lo hace como con voz de cabeza, pero con un poquito de aire para ponerle, otorgarle más suavidad y ternura a esa nota, ¿no? Hold me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. No sé qué me van a decir, chicos, pero lo que estamos escuchando realmente suena tremendamente bien y estamos hablando de que está súper casero, se está peinando mientras canta. Es decir, está completamente distendida y no tiene ningún tipo de retoque de ninguna clase, ¿no? La voz, quiero decir, ¿eh? No tiene nada, o sea, es simplemente ella cantando, no hay más. Es una maravilla.
'Cause what if I never love again? ¿Un cracking allí? ¡Wow! Chicos, me he quedado muy sorprendida con la voz de Jackie Rivera y tengo que darles la razón. Me parece muy talentosa y me parece que tendría que realmente dedicarse, si no es que se dedica, realmente tendría que dedicarse a cantar porque lo hace francamente muy bien. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Ya lo sabían? ¿Ya lo habían descubierto? Yo es la primera vez que la escucho y me quedo muy sorprendida. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Ya me lo contarán aquí en los comentarios. ¡Mua!